Mil gracias por seguirnos, por acompañarnos en este espacio de Me Importa Pichincha. Ya son las 11:06, qué rápido pasa el tiempo. Y bueno, quiero saludar a una invitada muy especial, que me da mucho gusto tenerla aquí con nosotros, con nosotras, en este espacio de la Radio Pichincha. Y es Carol Murillo, la socióloga Carol Murillo. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos en este sábado. Le distraemos de sus actividades de fin de semana, pero es por una buena causa. ¿Cómo está? Sofía, muchas gracias por la invitación. No es una distracción. Hablar de política ya está en mi sangre, a pesar de que a veces no quiero hacerlo, pero es parte de la vida y de mi vida. Y con una necesidad importante de información que tienen los ciudadanos y ciudadanas en este momento también. Por eso lo agradezco aún más, ¿no? Porque la verdad es que estamos tratando de ofrecer insumos a la ciudadanía para que puedan reflexionar su voto y entender un poquito la política y la realidad, en este caso de Quito. Me imagino que la semana pasada, el día domingo, estuvo pegada siguiendo este debate como todos nosotros. Acá estuvimos en transmisión y creo que sí hubo un interés de la ciudadanía por informarse. Se habla de que estos debates fueron seguidos por más de 5 millones de personas a nivel nacional, en las diferentes provincias, en los diferentes cantones. El de las alcaldías creo que tuvo mayor interés, por lo menos así lo sentimos nosotros en nuestras transmisiones. ¿Cuáles son las primeras impresiones que le quedaron de los debates y en este caso en específico del de la alcaldía de Quito? Gracias, Sofía. Efectivamente, buena parte del país y sobre todo de las personas que vivimos en Quito, no me digo quiteña porque no lo soy, pero vivo 30 años en esta ciudad y la amo muchísimo y en estos 30 años, los últimos años, me ha sorprendido que la capital esté en total abandono. Efectivamente, me importa, como dice su programa, me importa Quito. Me importa Quito porque primero es un símbolo mundial por ser una parte de ella patrimonio de la humanidad, y segundo porque yo esperaba en ese debate realmente un elevado nivel intelectual, planificador, etcétera. Pero lo que vimos fue insultos, ataques personales, poquísimas propuestas y algunas propuestas realmente salidas de tono, como por ejemplo desmembrar Quito, Cumbayá, Cumbayá y el otro valle. Calderón me parece que también se habló. Incluso. Calderón, exactamente. Eso no es una propuesta, eso es un atentado a Quito, es un atentado a toda su idea de ser un centro metropolitano. Por supuesto, me quedé decepcionada de la mayoría de candidatos. Incluso me quedé sorprendida de que algunos tomaban las ideas del candidato Pavel Muñoz como para llenar los vacíos del conocimiento que tienen sobre esta ciudad. Y no puedo dejar de decir que el candidato Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana es el único que con total seriedad y sobriedad pudo expresar lo que haría por Quito si llegara a ser alcalde. Entonces, la primera impresión que me dio ese debate es esta: falta de ideas, falta de propuestas, desconocimiento de la ciudad, pero sobre todo un afán por descalificar sobre todo a la gente que no está pensando en una revancha, sino que está pensando en cambiar la situación de abandono de nuestra capital. Ahora, habrá quienes digan, bueno, Carol siempre se ha identificado con la izquierda y por eso ella lo ve como ganador, pero hemos tenido a también analistas de otras tendencias políticas y lo dicen, que el único que pudo proponer, aun cuando no estén de acuerdo en lo que proponga, el único que se dio el trabajo de ocupar el tiempo que tenían disponible, que era corto, para poder tratar de conectar con las necesidades de la ciudadanía, fue Pavel. Pero también nos preguntamos si hoy por hoy son las propuestas o las emociones las que le mueven a la gente. Sofía, para nadie es desconocido y no soy capaz de negar mi identificación con el proyecto de Rafael Correa. Eso es una cosa que la sabe todo el mundo, de la cual me enorgullezco. Yo pertenecí a su gobierno, trabajé allí y es una de las cosas que destaco de mi vida. Segundo, efectivamente, tengo una simpatía y tengo una amistad personal con Pavel desde hace muchos años. He ido viendo a lo largo de ese tiempo
su crecimiento como político, su crecimiento como un gran planificador, su seriedad, y eso es imposible negarlo. Inclusive los adversarios políticos que pudieran descalificarlo por algunos argumentos que tiene la oposición política de esta ciudad y de este país. Pero efectivamente él ha pensado la ciudad, y pensar la ciudad de Quito en especial no es pensar que la ciudad está sucia, que la ciudad tiene asaltantes, que la ciudad está envuelta en una naciente criminalidad, sino que él está pensando la ciudad de manera integral. Ese día, por ejemplo, del debate, vimos como en cada cosa que se le preguntaba, él tenía una respuesta, él tenía una propuesta, y todo eso se enmarcaba dentro de una integralidad del concepto y la acción ciudad, porque ciudad es una acción, vivir en una ciudad es una acción diaria, una acción pragmática, una acción de que la gente tiene que estar identificada con las autoridades, pero en el momento actual todas esas demandas que tiene la ciudadanía en esta ciudad han sido poco escuchadas, sobre todo por los dos últimos alcaldes, el uno que no conocía la ciudad, que no sabía, si no conocía la ciudad, imagínense, ni siquiera conocía cómo circulan los buses. En este caso estamos hablando de Mauricio Rodas. Sí, del exalcalde Rodas. Luego tuvimos al alcalde Jorge Yunda, y lamentablemente fue muy zigzagueante su ejercicio en la alcaldía, a más de que una semana parecía que tenía de aliados a unas personas, la siguiente semana parecía que tenía aliados a otras. En el momento de la manifestación de octubre del 19 tuvo una posición muy ambivalente, incluso se fue a Guayaquil como, no sé, a recibir alguna instrucción, y luego se lo acusó por las vacunas, por las muestras no era vacunas, era las pruebas de la vacuna. Entonces tuvo una alcaldía muy desordenada, por decirlo menos, y lamentablemente, digo lamentablemente no porque sea partidaria de él, ni mucho menos, sino cómo fue echado de la alcaldía. Es decir, su vicealcalde se entró por la ventana, y en esa entrada por la ventana estuvieron involucrados muchas de esas gentes con las cuales él se había aliado temporalmente. Entonces, una persona como él, candidato Yunda, creo que es el menos indicado para rescatar la idea de cómo poner en orden esta ciudad, porque él es parte de la debacle de la ciudad en los últimos 7 años. Pero hay quienes dicen que en el grupo en el que le tocó participar en el debate, él resultó ganador porque supo sortear todos los golpes que le vinieron desde distintos lados. Bueno, cuando en la parte de la pregunta anterior hablabas de lo emocional o las propuestas, daría la impresión que la estrategia de Yunda es un poco esa. Como buen jugador de vóley, que creo que es lo que mejor hace, y quizás cantar, y quizás hacer esos TikToks bastante llamativos, pero que no apelan al conocimiento. La ciudad en este momento necesita de alguien que conozca, de alguien que la transforme. Él apeló a responder, apeló a como un buen jugador de cualquier juego que implica tener un adversario, sortear eso, enfrentar eso, y contestó bien, es muy hábil para defenderse, digamos así, pero esa habilidad no sirve para administrar una ciudad, esa habilidad para conectarse con cierta jerga popular, con ciertos, no le sirve para gobernar toda una ciudad. Sofía, usted sabe, todos sabemos realmente que Quito ya no es la Quito, por ejemplo, que yo conocí cuando vine a estudiar acá. Quito es una ciudad inmensa, ya el norte, centro y sur ya no son lo que eran hace 30, 25, 20 años. Es una ciudad que tiene muchísima migración interna, y esa migración interna implica nuevas demandas para esa ciudad. Así es. Yo le he escuchado a Pavel decir cómo suceden esas invasiones de tierras, cómo se ha pasado muchas décadas regularizando barrios, pero a veces eso es una cuota política.
Y la regularización que propone Pavel, por ejemplo, entre tantas otras que propone, tiene que ser en orden. Y tiene que quitarse de en medio a los traficantes de tierras que tiene esta ciudad. La solución de la migración interna de la gente que viene tanto de la Sierra Central como, por ejemplo, mi provincia original, mi provincia natal, que es Manabí, viene mucha gente acá a trabajar, a buscar otras expectativas de vida, la migración externa como la de los venezolanos. Es decir, hay una serie de problemas que deben ser abordados desde unas propuestas serias y prácticas. Y a través del municipio se puede ordenar y reordenar ese caos. Entonces, no está siendo una campaña, Pavel, me he pasado escuchando las cosas que ha propuesto, no está siendo una campaña ni demagógica ni emocional. Por supuesto, muchos me dirán, la parte emocional es súper importante porque hay que llegar al corazón de la gente. Y eso no está mal. Pero yo veo en algunos candidatos que por llegar al corazón de la gente hacen el ridículo. Como por ejemplo, hablar con los perros, simular vestirse de un Cantinflas albañil. Esas cosas degradan la idea que uno tiene de un alcalde que gobierna. Gobernar una ciudad, sobre todo Quito, después de este caos en la que se encuentra, en la cual salir cualquier día de la semana es triste, es una ciudad que pareciera que todavía vive la pandemia, abandonada, silenciosa, con ciertas calles que la vertebran vacías, mucha mendicidad, mucha falta de trabajo. Es una ciudad que no existía antes de la pandemia. Le voy a recordar lo que en su momento dijo Jaime Durán Barba sobre la candidatura de Mauricio Rodas, que llegó a la alcaldía. Claro. Y lo que ha dicho ahora sobre el TikTok de los perros también, que también lo ha comentado, que le parece que es el mejor spot porque es inclusivo y un montón de cosas más, que hay hasta un gato y que por eso ya es inclusivo, eso lo ha dicho Jaime Durán Barba. Y en su momento le recomendó a Rodas que no le ofrezca orden a la ciudad, porque los quiteños y esta cultura no es la de Suiza, sino acá nos gusta el desorden y acá hay que quitar las multas y acá hay que ofrecer pues que cada quien pueda hacer lo que le venga en gana. Bueno, y mi preocupación es porque ganó con ese discurso el señor Rodas. Bueno, te voy a decir algo, hay mucha gente que viaja al exterior, principalmente a países como Europa, algunas ciudades de Estados Unidos, y vienen sorprendidísimas del orden, vienen sorprendidísimas de la disciplina ciudadana, vienen admiradas y queriendo imitar eso, pero a la hora de la hora, como dice Durán Barba, desgraciadamente, porque lo utiliza como una estrategia para engañar a la gente, no es cierto. No es cierto que Quito sea una ciudad que prefiere el desorden, que prefiere no pagar multas. Lo que la ciudad espera es que cuando se hace eso, cuando es indisciplinada, todo sea en el marco de la ley y de la justicia. Quito es una ciudad, además toda ciudad y toda ciudadanía tiene un proceso de aprendizaje. Vivir en una ciudad, vivir lo urbano, es otra cosa que vivir en un cantón. Una cosa es un cantón de la sierra, otra cosa es un cantón de ciertos espacios de la costa, o sea, donde hay lógicas culturales distintas. Quito como capital estaba en un proceso de ordenamiento en la época anterior al señor Rodas, estaba en un proceso de crear ciudadanía, una ciudadanía consciente y dispuesta a educarse en lo urbano. Parece mentira, pero vivir en una ciudad respetando las normas, como digamos, una cosa muy tonta, dónde se bota la basura, cuando respetas el semáforo, cuando cruzas por las vías cebras, parqueas donde debes parquear. Exactamente, y que las personas del municipio estén a tiempo para cobrarte, eso es parte de la convivencia humana, no del desorden. A nosotros nos gusta que las cosas funcionen, y para que funcionen tiene que haber un ordenamiento que lamentablemente a veces tiene sanciones, multas, qué sé yo. Pero desde ese razonamiento que además lo hizo
Yo lo recuerdo cuando Durán Barba lo dijo así como burlándose de la ciudad, como burlándose de nuestra cultura, como que el latinoamericano es culturalmente no solo desordenado, sino despreocupado, sucio, etcétera. Me dio un poco de pena que si eso fuera cierto, él apelara a eso para que su candidato ganara una elección. Es una degradación de la política. Claro, porque después además no se hacen cargo del desastre que fue la alcaldía de Mauricio Rodas, ¿no? Por supuesto, ahora casi ni se habla de él. El centro de atención es el señor Yunda, porque fue el heredero que ni siquiera hizo un gran esfuerzo porque la ciudad vuelva a ser ciudad. Y allí hay otra cosa, Sofía. Creo que tenemos un mal concepto de lo que significa popular. Por ejemplo, el señor Yunda. Creen que lo popular es identificarse con la jerga de los sectores populares, es hablar como ellos, y no está mal hablar como ellos, no está mal sintonizar sus necesidades, pero tampoco se puede hacer de eso, en el marco de eso, una campaña que no lo reivindica, sino que se igualan a ellos en el sentido inverso. Hay unos que dicen que la gente es igualada con los de arriba. La otra consecuencia, la otra cara de esa moneda es que hay algunos políticos que se igualan hacia abajo en una campaña psicológicamente estructurada para que lo popular aparezca como lo más fácil, la gente más emocional, la gente que se ríe, que le atribuyen una concepción del chiste muy fácil, como esa propaganda en la que aparece con el sombrerito de Cantinflas. Pide un piquito al señor albañil. Allí hay una burla escondida. Y a mí me parece desagradable porque allí no hay una propuesta para la ciudad. Allí no hay una propuesta para la ciudad ni para los sectores populares de esa ciudad. O sea, no importaría que haya el chiste siempre y cuando haya una propuesta, supuesto, por lo menos al final. Mira, Freud decía que el chiste es una de las cosas más extrañas, pero al mismo tiempo que delatan más a un ser humano. Entonces, en la forma de construir el chiste o de sus estrategas de campaña, que no sé quiénes son, creen que eso puede agarrar la parte más instintiva del chiste supuestamente popular. Eso es lo que me molesta, eso es lo que trato de decir. Entonces, el chiste es la cosa más difícil de construir, entendiendo que la burla no puede ser el elemento principal de ese chiste. Y más aún de la burla de esos sectores que son los que más necesitan obras, los que más necesitan ser respetados e incluidos en las demandas y en las propuestas que puede tener un candidato a alcalde, él u otro, que yo sí veo que tiene Pavel Muñoz. Otra de las cosas que me preocupa de lo que se pudo escuchar es que hay varios candidatos que están apelando a estos planes Bukele, ¿no? Entonces, los derechos humanos también se los pasa por encima, pero sin, o sea, se habla del plan Bukele sin mencionar todo lo que implica ese plan Bukele. Por supuesto. Fue bastante triste que ya ni siquiera recuerdo los dos candidatos o alguna candidata. No sé, Pedro Freile y María José Carrión. Ya, mira, ni siquiera los recordaba, pero me quedó la idea del plan Bukele. Primero, habría que entender que el problema de El Salvador es totalmente diferente al problema de la nueva forma criminal o las nuevas formas criminales de delitos que hay ahora en todo el Ecuador, no solo en la ciudad de Quito. Segundo, que los niveles, o digamos, el plan Bukele en El Salvador tiene algunos elementos que solo la desesperación del pueblo puede perdonar. Allá tú tienes unas pandillas con unos niveles de criminalidad y de deshumanización impresionante. La historia de las maras, por ejemplo, es una historia peculiarmente violenta, y que no nació en las calles de El Salvador, sino que nació en las calles de Estados Unidos, de ciertas ciudades de Estados Unidos, y que un día, no me acuerdo qué presidente estadounidense, los devolvió a El Salvador, y allá se reorganizan y comienzan a crear una cadena de
las maras en El Salvador. Ese es un problema tremendo, que no se parece en nada a lo que está pasando en el Ecuador. Nosotros estamos viviendo otra etapa y otra forma de criminalidad, y una criminalidad que no ha crecido sin cierta complicidad de algunos organismos del Estado. Entonces, ¿cómo aplicar un plan Bukele si primero no atacamos las causas, si no conocemos las causas que han tenido que ocurrir para que el microtráfico, por ejemplo, o el sicariato estén en nuestro país? En nuestro país no están los grandes capos de la droga, en nuestro país no está la producción de la droga. En nuestro país lo que está es una cadena de microtráfico, microtraficantes que además se aprovechan de ciertos espacios suburbanos desatendidos, pobres, chicos sin poder estudiar, y crean estas cadenas de microtraficantes. Y al mismo tiempo el gobierno ni atiende ese sector que cae en estas redes. Y no cae porque son vivísimos y no quieren trabajar, y son vivísimos y no quieren estudiar. Es que las condiciones materiales no les alcanza para tener otros sueños y otros horizontes. Y no nos olvidemos de algo más a propósito del plan Bukele, Sofía. Yo creo, estoy escribiendo algo sobre eso, es que el mundo, después de la pandemia, y a veces ni siquiera digamos la pandemia, porque hay ciertos lugares que la pandemia ha renacido, ha recrudecido, como por ejemplo en China, el mundo está atravesando un momento terriblemente crítico. El mundo, primero por la pandemia. Los 2 años de pandemia cambiaron la visión de las sociedades, tanto desarrolladas como subdesarrolladas. Segundo, la crisis económica que dejó la pandemia es infinitamente grande. Tercero, la desazón social de tantas muertes, de familiares que murieron, de gente que atendía su casa, de que la mantenía, la falta de empleo, luego para muchas personas, ha creado, yo diría, una burbuja. ¿Por qué? La pandemia obligó a la gente a estar encerrada. La pandemia elevó a una forma magnífica de trabajar con las computadoras en la casa. Pero veamos cuántas miles de personas pueden trabajar desde su casa, con los recursos de su casa. Hablo de salud, normal, hablo de la tecnología, la computadora, tener acceso a internet, etcétera. Eso por un lado. Luego viene el encierro. Es que hay 2 encierros. La crisis, lo que quiero decir, tiene 2 tipos de encierro. El encierro de la pandemia y las secuelas que dejó ese encierro, y ahora el encierro por la criminalidad. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas se encierran por una u otra razón? Se desconectan de la realidad. Y cualquiera diría, ay, pero en este país, en el Ecuador, lo he oído y hasta lo he dicho. ¿Qué pasa? Tanta cosa, tanto abuso, por ejemplo, del actual gobierno. Todo en este país está carísimo. Todo supone seguir las reglas que nos plantean organismos económicos internacionales, y uno dice, y la gente no reacciona. ¿Qué está pasando en este país que estamos casi con un somnífero de reacción social? Yo creo que una de las razones, o 2 de las razones, son estas. Primero, porque el país ha sido envenenado por cierta ideología conservadora que generalmente se presenta en momentos de crisis. La gente prefiere quedarse donde está, conservar lo que tiene. Allí es cuando utilizo la palabra conservadora, y no arriesgarse por algo más. Hay momentos, en cambio, que las sociedades quieren tener más conquistas, y son momentos en los cuales la crisis como que ha menguado, y como que hay espacios para luchar, y hay modos de que otra gente se contagie de esas ganas de luchar. Ahora no. Ahora es conservar el trabajo, conservar su casita, conservar lo poco que tiene y no aspirar a nada más. Cuando vemos a una persona, por ejemplo, que va a un hospital público, a un hospital del seguro, y ya se había acostumbrado a ser atendido con dignidad, ya se había acostumbrado a que le den medicinas, o cuando va a sacar la cédula, le ha tratado como un ciudadano que no esperaba en la calle y consola el turno.
lo digo por experiencia propia, uno tenía ganas de seguir consiguiendo cosas, uno se sentía digno, ciudadano, se sentía una persona con un papel dentro de la sociedad. Y reivindicaba lo público, ¿no? Exactamente, pero cuando uno está viviendo la actual crisis, cuando la tendencia ideológica de las masas se conforman, es el momento ideal para que los gobernantes de derecha, de ultraderecha, neoliberales, aunque esto parezca muy académico, aprovechan estas circunstancias de que la gente no está poniendo atención a sus políticas, porque están ocupadas en el diario vivir, porque están ocupadas en atenderse la salud como puedan, muchos mueren. Entonces es el momento preciso para que un gobierno haga lo que quiera con ese pueblo. Yo te digo, Sofía, si tuviera que escoger una lucha política, primero hay que rescatar las ciudades, las localidades. Por eso es importantísimo rescatar las ciudades, rescatar a Quito, rescatar a tantas ciudades que están en el abandono. Y lo local es importante para proyectar algo nacional. ¿Y por qué esto? Porque de lo contrario vamos como fragmentándonos más de lo que ya estamos. Y pareciera que los problemas que tenemos nosotros no los tienen ellos, los vecinos, los que están en la otra región. Y no es cierto. Este apaciguamiento social tiene que ver con esta conservadorización de los sectores sociales no organizados, y los que están organizados, cuando salen a manifestarse, el discurso oficial los trata de terroristas, de vándalos, etc. Hay un descrédito fríamente calculado en este caso por el gobierno de Lasso, para hacer creer que la gente que lucha, que la gente que sale a las calles lo hace por reivindicaciones falsas, pero con un afán de desestabilización del propio gobierno. Aún así, durante el debate, lo que vimos, tanto en el debate de la prefectura como en el debate de la alcaldía, fue que los candidatos que están en esta contienda por el partido del presidente prácticamente lo negaron. Nadie quería hacerse cargo de llevar esa bandera. Sintomático porque no se sienten orgullosos de su gobierno, porque saben lo que está pasando, porque es un gobierno que no tiene representatividad, ni siquiera política, peor social, y sin embargo no ha logrado caerse. No ha logrado caerse por todos los apoyos de la élite y de organismos externos, pero eso no es lo importante. Yo quisiera seguir recalcando que creo que este es el momento preciso para que desde las localidades darle a la ciudadanía una razón para seguir peleando. Ninguna sociedad en el mundo, históricamente hablando, ha cambiado su situación si no se compromete. No importa si no salimos a una manifestación, Sofía, no importa si no tenemos un partido político, un movimiento. Yo recuerdo que a principios del siglo XXI, lo que más se reivindicaba era la ciudadanía. Es más, el presidente Correa sale de esa forma de pensar la nueva política, porque era una nueva política, a pesar de que se decía, yo soy ciudadano, no soy político. La política atraviesa todo. Ahora, con estas elecciones locales, creo que es el momento propicio para pensar lo local y proyectarlo nacionalmente. Si nosotros, en esta ocasión que tenemos la oportunidad de decir en las urnas, para quienes defienden sobre todo el Estado de Derecho y la democracia, si no utilizamos esa herramienta que lamentablemente sucede cada cierto tiempo, nos vamos a dejar caer. Por ejemplo, solamente la inteligencia política en una ciudad como esta, que se ha caracterizado por ser una ciudad rebelde. Quito ha sido por historia una ciudad rebelde. Votar por alguien que representa los intereses no de un partido político. Yo veía el otro día, Sofía, le cuento esto, yo veía el otro día una entrevista a Pavel en un canal que es mejor no nombrarlo. Las primeras preguntas que le hicieron fue si Quito iba a ser un bastión del correísmo. Y la segunda pregunta fue si al ser un bastión del correísmo iba a ser el lugar en el cual se iba a generar la oposición al gobierno.
Y Pavel fue muy claro en decir que no, esa no era su intención. Su intención es de verdad hacer de esta ciudad lo que fue y lo que debería ser para el futuro. Porque una cosa es que querramos al Quito de hace 20 años, hace 30 años, era otro momento, era otra coyuntura histórica. Otra cosa es qué queremos para el Quito del 2025, del 2030. Acabamos de ver, yo pongo estos ejemplos porque fueron los que nos dieron orgullo a los ecuatorianos. Se cumplió el bicentenario, Sofía. En el bicentenario y en las cosas que pasaron hace 200 años, ¿quiénes intervinieron? No solo intervino el pueblo llano, intervinieron cierto sector de las élites de ese momento para celebrar la independencia. Y sin embargo, las élites de esta ciudad y ciertos sectores opositores a quien fue la única que, por ejemplo, quiso celebrar ese bicentenario, lo pasaron por alto. El municipio lo celebró de una manera despreciativa casi. Y me llama la atención, porque esta es una fiesta, el bicentenario fue una fiesta de cómo una ciudad puede ser rebelde. Y es muy curioso, porque el presupuesto que tuvo el municipio fue muy grande y es verdad, pasó como si no pasara nada. Por supuesto. Mira, uno podría ser hasta clasista si dice quienes más debieron celebrar fueron ciertas élites de la ciudad. No, también ellas y también el pueblo. Porque, repito, en aquella época todos los que participaron era gente que no quería más de lo mismo. Gente que quería ser autónoma, gente que quería ser libre. Entonces, cuando tú quieres ser libre en una sociedad como esa, colonial y bueno, todo lo que nos ha dicho la historia, no celebrar un acontecimiento como ese, en el que participaron además muchísimas mujeres. Ocultas, vestidas de hombres, pero sí, estuvieron ahí. Ni siquiera las mujeres más militantes estuvieron allí para recordar ese evento histórico que le da lustre a esta ciudad. Entonces, esas son señales, Sofía, que hacen ver que a muchas élites no les interesa la ciudad por una razón. Mientras esa ciudad no se convierta en su gran hacienda, y quiero decir gran hacienda en el sentido, mientras en esa ciudad no se construyan solo los proyectos de la élite, los proyectos inmobiliarios, los proyectos urbanísticos, los proyectos de la nueva identidad que siempre se va construyendo, porque la identidad no es una cuestión estática. Mientras eso no suceda, mientras ellos no mantengan el control, pues no importa lo que pase con la ciudad. Y eso me ha llamado más la atención porque los candidatos que tiene la derecha en Quito son candidatos que no tienen un valor social o de representatividad política grande. Es como que hasta la élite está fragmentada y no ha podido sumar. Entonces me llama la atención porque pareciera que no les interesa la ciudad. No importa, pero sí les interesa que una persona como Pavel Muñoz no llegue a la alcaldía. Uh-huh. Entonces ahí tú ves la contradicción de que quieren o no quieren a esta ciudad, o quieren esa ciudad hispanista que tanto se ha defendido desde que se prohibieron las corridas de toros, por ejemplo. Entonces, en ese espacio, la candidatura de Pavel Muñoz es una candidatura que llena muchos vacíos, no solamente en las propuestas, sino que el rato que sea el alcalde se va a notar la diferencia. Y allí las élites pierden. Yo creo que ya perdieron la oportunidad de recuperar una ciudad con historia y una ciudad que tiene más para el futuro que para el pasado, sin olvidar el pasado, por supuesto, pero separando las luchas que hicieron de esta ciudad lo que es hoy. Y para decirlo en palabras, digamos, casi de campaña, pero no es de campaña sino de propuestas, Quito necesita un alcalde con una seriedad absoluta. Quito no necesita un payaso, porque a veces los estrategas piensan que el chiste fácil, que atraer lo que decíamos hace un rato, los sectores populares, ofreciéndoles canchas de fútbol, nada de eso está mal, pero eso se lo irrespeta, porque vivir en una ciudad requiere de una planificación absolutamente hacia el futuro, no solamente para tapar huecos, para tapar alcantarillas sin tapa,
para que haya que el carro de la basura recoja todos los días. No, la ciudad requiere a alguien que tenga una visión de lo urbano, moderno, amplia, integral, eso decía al principio. Entonces, yo creo que tras los debates, sobre todo el debate de la alcaldía, que tenía un formato muy estrecho, muy a veces uno hasta dudaba de cómo sorteaban las participaciones y más aún las preguntas, quién contradecía al otro, etcétera. Parecía un guión bastante estrecho, digo yo, por no decir otra cosa. Bueno, también son muchos candidatos, ¿no? Entonces dificulta un poco por supuesto. el mecanismo. Ese es otro, fíjate, ese es otro beneficio de la democracia. Tantas candidaturas también refleja qué tan, no sé cómo decir, caótica, tan desestructurada es nuestra política. Pero también me llama la atención ahí, bueno, ya tenemos que cerrar por temas de tiempo, que en otros momentos sí se han unido esos mismos actores que hoy están separados, pero no pudieron unirse, como usted dice, quizá porque no les interesa Quito. Muchas gracias, Carol, por acompañarnos del día de hoy y por darnos todos estos insumos para el análisis sobre este proceso electoral que estamos viviendo. Muchas gracias, Sofía.